con el auspicio de Universidad de Talca, 6 años acreditada. Presenta TV5 Noticias, edición central. Crisis del coronavirus mantiene en alerta a toda la comunidad. Hay que mantenerse informado. Hoy conozca la opinión de 2 senadores del Maule. En estudios, conversamos con el empresario vitivinícola Jorge Balduzzi. Bienvenidos a las noticias en TV5, los principales hechos ocurridos en la zona a través de la señal de Linares. Velo en cualquiera de las plataformas como TV5 abierta, análogo digital, cable operadores o en internet www.tv5.cl. Vamos a los contenidos del día de hoy. El coronavirus es la peor pandemia que hemos enfrentado en todas nuestras vidas. Es global, afecta a todos los continentes, todos los países. Usted puede estar tranquilo en la caleta Tortel, que son como 500 personas, y de pronto todo cambia. Por eso es necesario tomar todas las medidas necesarias. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, entregó un nuevo balance de contagiados por coronavirus en Chile la mañana de este jueves. En particular, anunció que a las 21 horas del miércoles se han registrado 342 casos testeados como positivo. De ellos, 103 casos son nuevos respecto al último reporte y 6 se encuentran conectados a un respirador mecánico. En Chile tenemos 342 casos testeados como positivos. Y empiezo a usar esta palabra testeados porque el criterio clínico, como se publicó ayer, para definir una persona de riesgo ya no incluye necesariamente una persona que ha estado en contacto con un enfermo comprobado o ha venido de un lugar de riesgo. Hoy día estimamos que hay que ampliar, como se está haciendo, esta capacidad de exámenes a toda persona que tiene síntomas respiratorios. Este protocolo está en la página web del Ministerio, de cierta importancia y una elevación de la temperatura. En el Maule, en tanto, hay solo 3 casos nuevos, sumando 14 en total, por lo que el número de contagios respecto al cero va disminuyendo. Una situación similar se registra en la vecina región de Ñuble, donde también hay 2 casos nuevos, ambos ligados al brote que se generó entre los asistentes a un gimnasio de Chillán. De Maule, que fue la primera que reportó casos, tenemos solo 3 casos nuevos, de manera tal que el brote vinculado, familiares, amigos, al caso cero, muestra una tendencia más bien a disminuir el número de casos nuevos. Y lo mismo ocurre en Ñuble, en la ciudad de Chillán, donde tenemos solo 2 casos nuevos testeados, asintomáticos, que se vinculan al 28 total, todos ellos vinculados a participación de actividades deportivas en un gimnasio de esta ciudad. De la misma manera, el ministro de Defensa, Alberto Espina, indicó que las Fuerzas Armadas protegerán centros de acopio y resguardarán que se cumplan las cuarentenas en los hoteles sanitarios que se implementarán a lo largo del país. Todas las decisiones sanitarias que se adopten en el país son hechas por el ministro de Salud conforme a las instrucciones de Su Excelencia el Presidente de la República. Esto es un punto muy relevante porque este estado de emergencia lo que busca es que el total de las Fuerzas Armadas, los 88.000 hombres y mujeres, más todos nuestros medios materiales, sean una contribución directa para lograr enfrentar esta pandemia del coronavirus. Asimismo, subrayó que no se han registrado muertos en Chile y que la tasa de hospitalización hasta ahora solo ha alcanzado el 5%, la cual resulta ser mucho más baja que la reportada en otros países del mundo. 2 son adultos mayores y 6 conectados a ventilación mecánica. Es importante bajar la información para ver qué pasa en nuestra provincia, qué medidas toman nuestras autoridades locales. Es bueno saber qué ocurre en Linares, en su hospital, nuestro servicio de salud primaria. Veamos la nota. Autoridades locales, policiales y los diferentes equipos de gobierno trabajan coordinadamente para generar acciones que
que logren aplanar la curva del coronavirus. El decreto de emergencia 1083, con fecha 18 de marzo, que hoy día complementamos con el estado de excepción constitucional, es claro y tajante respecto del cierre del comercio ambulante y establecido y que en horario de funcionamiento esté hasta las 16 horas. Nosotros vamos a comenzar a fiscalizar el cumplimiento de este decreto por el resguardo de la salubridad de la población. Necesitamos mantener controlados los casos de contagio, pero también ocuparnos de que haya alimentos en los supermercados. En la comuna de Linares no existe ningún caso confirmado hasta este momento. Y eso, por favor, que quede muy claro. En este momento no tenemos ningún caso confirmado en la comuna de Linares, hasta esta hora. Por lo tanto, todo lo que se ha difundido a través de las redes sociales no es correcto, es una información, es fake news en este caso, pero efectivamente les quiero dar llamarlos a la calma y a la tranquilidad, porque efectivamente no tenemos casos confirmados hasta el momento. En supermercados y farmacias hay filas, pero estas normalmente no son por desabastecimiento, sino porque hay limitación en el número de personas dentro de los locales. Es poder adoptar medidas epidemiológicas y sanitarias que nos permitan controlar la presencia del virus circulando entre nosotros. Esa es la razón. Algo que los países van adoptando de acuerdo a cómo se va presentando un caso, en este caso del coronavirus entre nosotros, cómo va circulando la presencia del virus entre nosotros. Y ahí se van adoptando estas medidas sanitarias que cada vez son más restrictivas, cada vez son más protectoras para favorecer el cuidado de la población y que circule lo menos posible el virus. Las autoridades llaman a mantenerse informados por los canales oficiales, por las radios, canales de televisión, los diarios y páginas institucionales. Hay que estar alertas, pero no sobrereaccionar. Vivimos días inciertos y ahora, a raíz del coronavirus, Chile está en estado de excepción constitucional de catástrofe, una figura que debemos precisar porque implica muchos cambios en nuestros estilos de vida. Veamos la nota preparada por Manuel Villagra. Durante la mañana de este 18 de marzo de 2020, el presidente de la República ha declarado el estado de catástrofe para todo el territorio nacional. Serán 90 días desde la medianoche de este jueves. El estado de catástrofe se contempla constitucionalmente para los casos de calamidad pública. Una vez declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe nacional de defensa que designe el presidente. Así lo explica la actual Constitución. En Chile nos encontramos en la etapa 4 de esta enfermedad. Esto significa que ya tenemos circulación viral y dispersión comunitaria del coronavirus en nuestro país. Y por estas razones, y siguiendo el plan de acción que diseñamos como gobierno, y lo hicimos con la colaboración de asesoría científica en nuestro país, colaboración de la Organización Mundial de Salud, hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Este estado de catástrofe tendrá una vigencia de 90 días y entrará en vigencia a partir de las 0 horas del día de mañana. Además, con esta declaración se pueden restringir libertades de locomoción y reunión, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias en el pronto restablecimiento a la normalidad de la zona afectada. En este caso, el jefe de la Defensa Nacional que designe el presidente para nuestra región del Maule tendrá las siguientes atribuciones y deberes: asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de orden que se encuentren en la zona, controlar la entrada y salida de la zona y el tránsito en ella, dictar medidas de protección de las obras y de los servicios de utilidad pública, ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercaderías que se precisen, determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población en la zona afectada, condicionar o limitar la celebración de reuniones en lugares de uso público, impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población y dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona. En estos tiempos de crisis en que está en juego la salud
y la vida de los chilenos. Estoy seguro que todos compartimos que deben ser tiempos que requieren unidad y no división, liderazgo y no dispersión, colaboración y no enfrentamiento, responsabilidad en la toma de decisiones y no improvisaciones sin análisis, generosidad y no egoísmos, tranquilidad y disciplina de todos los compatriotas para poder enfrentar en buena forma esta pandemia. Cuidemos nuestra salud y también cuidemos la salud de los demás, y muy especialmente la de nuestros adultos mayores y enfermos crónicos, que son los grupos más vulnerables y que más protección requieren. El presidente de la República tiene la obligación de informar al Congreso las medidas adoptadas una vez declarado el estado de catástrofe, y una vez transcurridos 180 días desde su declaración, el Congreso tiene la facultad de dejarla sin efecto si es que las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Incluso el presidente, con acuerdo del Congreso, puede declarar el estado de catástrofe por más de un año. En cuanto a su tramitación, se establece que el Congreso solo puede aceptar o rechazar la proposición sin hacer modificaciones a la misma. Y ahora vamos a conversar con Jorge Balduzzi, que es el gerente de la Viña Balduzzi, para conversar sobre varios temas. Bienvenido. Gracias, Raúl. Un gusto estar aquí. Bueno, vamos a conversar de algunas cosas, especialmente relacionadas con el vino, con la industria del vino, cómo se ve, porque hay un problema con el COVID-19, el coronavirus, que no sé, ¿cómo les afecta a ustedes? Pucha, es un problema grande realmente el tema del vino. A veces cuesta entenderlo para quienes están fuera de la industria, porque se ve que se venden 2.000 millones de dólares al exterior, 500 millones de dólares más o menos en Chile. Entonces, la gente dice, pero ¿cómo puede haber problemas? Y aún con el dólar tan alto como está hoy. O sea, es decir, hoy día los exportadores están en una situación privilegiada. Es cierto, nos ayuda. Hay ciertos productos que son una especie de medio de commodity, ¿ah? Es que dependen mucho de los costos de producción. Entonces, cuando el producto es más barato en cualquier parte, la gente lo compra donde sea más barato, como pasa con el petróleo. Hoy día el petróleo está pasando, debido a toda esta crisis, y además un conflicto entre Arabia Saudita y Rusia, está pasando por unos precios bajos que no se veían hacía muchos años, alrededor de $30 el barril. Así que a nosotros debería bajarnos, a pesar de que el dólar ha subido, el precio del petróleo debería realmente bajar de los combustibles aquí en Chile. Ahora, ¿cómo están los stocks? Que también es importante saber, estamos súper estoqueados, ¿cómo estamos ahí? Claro, toda esta cosa que estas ciudades paradas, estos países cerrados, hace que no funcionen los restaurantes, que no viajen los turistas, que no haya consumo, que los supermercados funcionen apenas, porque la gente, si está pasando por una crisis por la que ha pasado China, especialmente esta zona de Wuhan, y lo que está pasando en Italia en este momento, la gente lo que menos va a salir es a comprar vino. Lo que va a comprar es un alimento básico, salir al supermercado, a lo mejor el almacén de la esquina, y basta, y en lo posible tratar de no salir. O sea, la gente está tremendamente asustada. Entonces, el consumo de vino ha bajado a nivel mundial, ha bajado. Los stocks han quedado más altos que nunca, digamos. Nosotros, al 31 de diciembre, las viñas tienen que hacer un informe al SAC, y el inventario llegó a los 1.300 millones de litros. O sea, nunca se había visto en la historia de Chile tener un inventario tan alto. Y por otro lado, tenemos un tema de sequía que también aumenta los costos de producción de la uva. Así es que la industria, a pesar de que está con el dólar alto, están deprimidas las ventas y también con costos altos. Así es que lamentablemente no se dan las condiciones como para decir, pucha, podríamos aprovechar esta bonanza del dólar y pagar deuda y hacer cosas, y inversiones, en fin. Así es que todo está muy cauto, con mucha precaución, tomándose decisiones. O sea, uno piensa que está bastante incierto todos los negocios, incluido entonces el del vino. Por un lado, es cierto que está mejor el dólar, pero por el otro lado, la gente sale menos a la calle, no va a los restaurantes en el mundo, digamos.
Bueno, en todo el mundo. Ahora, hay cosas, porque nosotros en Chile lo fuerte es el cobre, que nos genera un 40, casi 50% de los ingresos de Chile. O sea, es muy importante. O sea, el país exporta casi 80.000 millones de dólares, de los cuales la mitad más o menos cobre. Entonces, cuando el cobre baja, hoy día el cobre está como a $2.50 la libra. ¿Ah? Cuando se cambia un centavo, son 60 millones de dólares. Entonces, es una diferencia, pero gigante. Entonces, la situación del país también es difícil en el sentido de que hay más demandas sociales, pero hay menos ingresos. Entonces, es una cosa que vamos a tener que endeudarnos, ha venido inflación, queda el Banco Central en una posición incómoda. El mes pasado la última información que tuvimos era de que la inflación se había ido al 100%, o sea, tuvimos 0,4%, que se proyectaba en un año sería 4,8% de inflación. Eso es el doble de lo que... El doble de lo que nosotros estimábamos. Entonces, es mucho. Yo creo que hay que ser conservador, pero tampoco asustarse demasiado, porque yo creo que el pánico y el susto no nos ayuda a salir adelante, digamos. Así que hay que trabajar, hay que invertir, hay que seguir y tener confianza en que esto va a pasar, que es un mal momento, pero que con el apoyo de todos tenemos que superar. Las viñas se han estado juntando y trabajando, fortaleciendo el valle del Maule, entre varias viñas, y están trabajando bastante. Efectivamente, o sea, en todo el mundo se trabaja y obviamente acá queremos hacer lo mismo, estamos haciendo lo mismo. Falta más gente que se comprometa con la cosa, que con la asociatividad. De repente la gente cree que aportar unas pocas lucas para difundir algo no lo beneficia directamente, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Tenemos como 20 empresas que estamos trabajando en eso, de promover el Maule, de que los vinos del Maule pueden ser mejores que los vinos de otros valles de Chile y de otras partes del mundo, y así salir. Ahora, en el exterior salimos bajo la bandera chilena, ¿no es cierto?, como vino chileno, porque obviamente los valles se conocen muy poco. Si Chile se conoce poco, cuando uno habla del Maule, la gente ya, o Maule Sur en este caso, menos todavía. Pero hay una acidez que es propia del Maule y que ha ganado premios internacionales, incluso la villa de ustedes. Pero ahora yo no sé si este cambio ahora que se va corriendo hacia el sur va a ayudar o va a perjudicar. ¿Cómo se ve eso? No, yo creo que nos va a beneficiar, porque generalmente los valles donde se producían los mejores vinos estaban en las zonas más al norte, Valle del Maipo, cerca de Santiago y todo eso. Después de Colchagua. Colchagua y todo, pero nosotros hemos visto hoy que las condiciones que tenemos aquí en el Maule y este calor nos permite producir vinos de mucha calidad. Ahora, el tema es que no nos falte agua, el tema de agua es vital, y para eso las viñas en general y la agricultura están utilizando riego tecnificado, que es una forma más eficiente de usar el agua, en la cual usamos aproximadamente la tercera parte del agua que se usa con un riego normal. O sea, hay que estrujar bien todo lo que tiene que ver el agua, usarlo de la mejor forma. De la forma más eficiente posible. Claro, y la zona de San Javier, mucho secano y muchas cosas que complica todo esto. Sí, pues, pero también esta tecnología nos ha permitido incorporar esos terrenos de secano, agregar agua y terrenos que no producían nada, hoy día producen fruta o vino, uvas destinadas a vino. No, de calidad estamos bien entusiasmados con eso. Finalmente Raúl. hay que ser positivo, digamos, porque si no, no sacamos nada. Hay que ser positivo. Al mal tiempo, como se dice en el campo, buena cara. Jorge Balduzzi, gerente de la Viña Balduzzi, muchas gracias por haber estado con nosotros conversando y analizando. No, muchas gracias, Raúl. Un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Bueno, todos podemos opinar, hacer llegar nuestras inquietudes. Hay autoridades legislativas elegidas en elección popular y es bueno que conozcamos sus opiniones. Aquí están. Esta crisis de salud, con lo grave que es, tiene muchas aristas a las cuales hay que atender. Les invitamos a conocer dos miradas de parlamentarios de la zona.
La forma en que está creciendo el nivel de contagios en nuestro país, en la forma en que está aumentando, es exponencial. Por lo tanto, se requiere una medida hoy día, decretar la cuarentena. Y esto mira en el bien del país y significa solidarizar entre todas y entre todos. Este es un desafío de todas. Decretar cuarentena tiene impactos económicos, por cierto, sociales, no menores. Y por lo tanto, se tienen que estudiar una serie de medidas que otros países ya están estudiando. El que, por ejemplo, la operación renta, el pago de patentes de este mes de marzo se difieran. El acuerdo político que se logró ayer desde el punto de vista de lograr desplazar la fecha de la realización del plebiscito. El que el Ministerio de Educación vea de qué manera va a impartir clases online a los colegios municipales y subvencionados. Todos y todas podemos colaborar. ¿Cómo financiamos una cuarentena? Desde luego, todos tenemos que ponernos para que esto funcione. El gobierno de Danes lo hizo. ¿Cómo? Aportando el Estado, aportando los empleadores, los trabajadores con 5 días de sus vacaciones. Tenemos el seguro de cesantía con más de $10.000 millones ahorrados. Hay plata. Pongámonos las pilas, presidente, decrete cuarentena hoy día. Esta crisis tiene consecuencias económicas que es imperativo ocuparse de ellas para mantener el aparato productivo funcionando. Este es el paquete económico más grande de la historia de Chile. Incluye un gasto de $11.500 millones. Esto es histórico y tiene hartas cosas muy relevantes que vamos a poder ir explicándolas. La más importante es que se posterga los pagos de IVA y los PPM, cosa que es muy importante para muchos contribuyentes. Se deja sin efecto por 6 meses la ley de timbre y estampilla, o sea, el impuesto al crédito, que permite cualquier reprogramación. Se hace un cambio sustancial en la forma de pago de todas las facturas del Estado. Por ley, en las que estén en abril se pagan al contado, no más largos plazos para que el Estado pague. Eso es muy importante para muchos proveedores. Y hay un cambio sustancial en la posibilidad de los contratos de trabajo, donde si hay empresas que se están con problemas de caja imposible o en vez de despedir a personas, se va a permitir que esas personas parcialmente puedan recurrir al seguro de cesantía, aunque sigan trabajando en la empresa. Sea un contrato de trabajo que si, por ejemplo, una persona no puede, en vez de trabajar todo el día, trabaja la mitad del día, la empresa le paga lo correspondiente y el subsidio de cesantía paga el saldo. Hay decisiones que se toman en esferas de gobierno o de los poderes legislativo y judicial. Es importante conocer estos planteamientos. A contar de las 0 horas del jueves 19 de marzo, Chile inició un periodo de 90 días en estado de catástrofe. El presidente Piñera dijo que con esta medida de excepción constitucional espera resguardar la seguridad de los hospitales y centros de salud, ejercer el control de las fronteras, asegurar la cadena de distribución de los productos básicos y controlar la obligatoriedad de las cuarentenas para los pacientes diagnosticados con COVID-19, que en Chile ya son 342. Bueno, la OMS recomendó a todos los países cuarentena y la ONU estima que por esta causa, por esta pandemia, 25 millones de personas en el mundo podrían perder su trabajo y más de 850 millones de niños están sin asistir a sus clases. Las principales recomendaciones para evitar los contagios son lavarse las manos frecuentemente, quedarse en casa en lo que sea posible y guardar una distancia de al menos 1 metro con otras personas. Nos informa Ignacio Guzmán. Este miércoles se confirmaron 238 casos de COVID-19. 8 de ellos están hospitalizados y 3 pacientes están conectados a ventilador mecánico, pero fuera de riesgo vital. En la capital se concentran 174 casos y en la región de Ñuble hay 26 personas contagiadas que corresponden al brote encontrado en un gimnasio en la ciudad de Chillán. Ha aparecido un caso positivo en la ciudad de Arica. Este caso no está vinculado a un viaje desde algún país fronterizo, sino que es una persona que estuvo en contacto con alguien enfermo de coronavirus en la ciudad de Temuco y luego se trasladó a Arica. La rápida propagación de este virus respiratorio en el mundo llevó al presidente Piñera a decretar estado de excepción constitucional de catástrofe a partir de las 0 horas de este jueves y por 90 días. Este estado de excepción constitucional permite dictar una serie de medidas, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos para evitar aglomeraciones,
asegurar la distribución de bienes y servicios, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios para asegurar la subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda. A partir de las 0 horas de este miércoles, todas las fronteras del país están cerradas, salvo para los chilenos y los residentes que quieran ingresar. El transporte de carga seguirá operando normalmente. En distintos puntos del país, los trabajadores de los malls salieron a exigir el cierre de los centros comerciales para resguardar su salud. Varios alcaldes apoyaron la medida. En Puerto Montt decidieron desinfectar las calles y centros comerciales, y en Concepción el municipio resolvió limpiar las galerías. Esto en coordinación con la presidenta de la Cámara de Comercio. Comenzamos con la Galería Internacional, Caracol, Hechicera. A mí me hace súper bien eso que desinfecten, porque yo me agarro todas las cosas. En este momento estoy súper resfriada. La presión de los trabajadores obligó a la Cámara de Comercio a cerrar los malls y centros comerciales desde este jueves y por toda la próxima semana. Solo seguirán abiertos los supermercados, farmacias, centros médicos y tiendas de construcción. En el intertanto, el comercio que no está en los malls va a seguir operando porque tiene un rol insustituible en el sentido de abastecer a la población. La población requiere del comercio y allí, como hay menor contacto físico entre consumidor y comerciante, porque es un establecimiento pequeño, no se producen concentraciones de público, por lo tanto el efecto contagio es de menor envergadura, no diré que sea nulo, pero es mucho menor. Ahí seguirán funcionando, pero adoptando todas las medidas sanitarias correspondientes. Los supermercados seguirán funcionando de manera regular. Walmart aumentó la lista de productos con restricción de compra. La gente no podrá llevar más de 5 unidades de ciertos productos y alimentos de primera necesidad. Esto para facilitar que todos tengan acceso a alimentos y otros productos. La gente también se ha agolpado a comprar medicamentos en las farmacias. Aquellas personas que tienen que acceder a medicamentos piensen que esto es un tema de solidaridad y efectivamente accedan a sus medicamentos, pero es muy importante que tengamos medicamentos para todos los pacientes. Este martes, en Punta Arenas se contaron 2 personas con COVID-19, un estudiante de 23 años y un hombre de 70, trabajador de la naviera DAP, pero en las últimas horas se informó que el adulto mayor tiene influenza. Gran parte de los servicios públicos están funcionando con turnos éticos y algunos solo están realizando trámites de emergencia. La recomendación es no salir de la casa si no es estrictamente necesario. La obtención y renovación de los carnets que han sido extraviados, las personas que no tienen su cédula de identidad pueden venir a esta oficina, se les va a atender. La Organización Mundial de la Salud recomendó a todos los países declarar cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad. Para suprimir y controlar las epidemias, los países se deben aislar, probar, tratar y rastrear. El coronavirus es un enemigo de la humanidad. En Latinoamérica, Brasil tiene 394 casos confirmados y una persona fallecida por COVID-19. Le sigue Chile, con 238 casos. Ecuador aumentó a 155 pacientes. Y de manera impensada, Europa sobrepasó a Asia en el número de personas fallecidas. China y Corea del Sur han logrado frenar el número de contagios. Italia tiene casi 31.500 contagiados, mucho menos que China, y sin embargo ya tiene más de 2.500 pacientes fallecidos. En Alemania, el Instituto Robert Koch de Virología advirtió que, de no seguir las medidas anunciadas por el gobierno, en 2 o 3 meses podrían haber 10 millones de contagiados de coronavirus en el país. El COVID-19 ya se ha extendido por 170 países del mundo. Más de 209.000 personas se han contagiado, poco más de 83.000 ya se han recuperado y hasta el momento 284.000 personas han fallecido. La ONU estima que las medidas adoptadas para evitar los contagios van a dejar sin empleo a 25 millones de personas en el mundo y hasta ahora se estima que 850 millones de niños y niñas están sin clases en todo el planeta. A punto de llegar al otoño, pero el tiempo sigue prácticamente igual. A continuación, en TV5 presentamos el informe y pronóstico del tiempo
preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Bien, como todos los días, le hemos informado de las principales noticias ocurridas en nuestra zona. Agradecemos su sintonía a los servicios informativos preparados por el Departamento de Prensa de Canal 5 y emitidos a través de todas nuestras plataformas. Muchas gracias y manténgase con nosotros. Que esté bien. Con el auspicio de Universidad de Talca, 6 años acreditada. Presentó TV5 Noticias, edición central.